Padre, te ruego esta hora, Señor, que yo pueda transmitir a mis hermanos, Señor, lo que tú me has mostrado, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Creo que el tema de la meditación se llama no mirar atrás. Hay un momento de la palabra del Señor donde tenemos que vernos ahí como protagonistas de esa palabra, de ese mensaje. La palabra de Dios nos cuenta historias con personajes, con nombres, pero es importante vernos en ese personaje. Primero, para sacar una conclusión importante. Si ese personaje ha hecho algo que no es correcto, vernos en ese personaje para no seguir cometiendo esos errores. Y cuando vemos que ese personaje, ese protagonista de esa historia, hace algo correcto, imitar a ese personaje. Yo, cuando me sumerjo en las Escrituras, quiero vivir ese momento intensamente que están viviendo esos personajes, verme en ellos y poder imaginarme cómo se sentían ellos en esos momentos. Hay un momento en la palabra de Dios, en el Génesis, donde Abraham está intercediendo por Sodoma y Gomorra, una ciudad de pecado, una ciudad de mucha maldad, Sodoma y Gomorra. Y Dios habla con Abraham y le comenta a Abraham, su siervo, que va a destruir esa ciudad. La Escritura habla claramente que Dios no hace nada sin antes revelárselo a sus siervos. Y todavía lo sigue haciendo Dios. Él revela a los hombres de Dios su voluntad, qué es lo que Él va a hacer. Y en estos tiempos son tiempos muy difíciles, donde la maldad se ha multiplicado. La Escritura habla que la maldad se multiplicará y el amor de muchos se enfriará. O sea que tenemos que tener mucho cuidado. Por eso tenemos que seguir las instrucciones de Dios muy, pero muy al pie de la letra. Dios intercede por Sodoma y Gomorra, y esa intercesión lo único que pudo ayudar fue salvar a su familia. Dios escuchó la oración del siervo cuando intercedió por su familia. Los únicos que pudieron salir de Sodoma y Gomorra antes de la destrucción fueron su sobrino Lot, su mujer y sus dos hijas. Ni los yernos que estaban con sus hijas hicieron caso al hombre de Dios y murieron. Es importante seguir las instrucciones al pie de la letra del siervo de Dios. Lot tuvo un encuentro con los ángeles de Dios, y los ángeles de Dios le dieron una instrucción a Lot muy precisa: que corriera a la llanura y que no mirara atrás. Desde ahí nace el mensaje que traigo esta mañana: no mirar atrás. No mirar atrás. Dice la Escritura que Lot iba adelante y su mujer iba detrás de Lot. Ya Lot le había dicho lo que los ángeles de Dios le habían comentado: que no mirara atrás porque moriría. La mujer siguió a su esposo, pero la mujer no hizo caso preciso a la instrucción de su esposo de no mirar atrás. Dice la Escritura que ella miró atrás a ver todo lo que estaba sucediendo,
esa destrucción, lo que estaba sucediendo. Y dice la Escritura que esa mujer se convirtió en una estatua, o sea, murió esa mujer, por no seguir las instrucciones al pie de la letra. ¿Por qué le llamo ese mensaje mirar atrás? Porque no solamente en el Antiguo Testamento habla varias veces de mirar atrás. Dice claramente Isaías, en el libro de Isaías claramente, que no fui rebelde a escuchar la voz de Dios y no mirar atrás. Dice la Escritura que muchos, en vez de ir hacia adelante, fueron para atrás. En Isaías habla muchas veces esa parte. Que en vez de ir hacia adelante, vamos hacia atrás. O sea que, ¿qué quiero decir con esto? Vamos a ir a la palabra del Señor. Donde el Señor Jesucristo de primera mano, óigame bien, el Señor Jesucristo de primera mano dice lo siguiente. Lucas capítulo 9, ya después van a entender por qué traigo este mensaje. Lucas capítulo 9, verso 62. Lucas capítulo 9, verso 62. No podemos mirar atrás. Esto es un momento en el cual el Señor está hablando a aquellas personas que querían seguir a Jesús. Y Jesús le dice esta palabra. 9:62. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Mira lo que está diciendo. En la versión del lenguaje sencillo dice lo siguiente. Me gusta mucho el lenguaje sencillo porque te da más claridad. ¿Qué es el arado? En ese tiempo el arado se llevaba manualmente, o también las bestias arrastraban el arado, pero el que llevaba la dirección era el campesino. Ese arado es para hacer surcos, para que los surcos se abra la tierra y se pueda sembrar la semilla y haya un orden en la siembra. O sea que eso significa orden. Arar la tierra significa orden. Orden. Y dice Jesús nuestro Señor que es como el campesino. Hay un campesino bueno que es el que ara la tierra, mira hacia adelante. Ese es el campesino bueno. Pero el campesino malo es aquel que no mira hacia adelante, sino que mira hacia atrás. Y dice el Señor claramente que los surcos no quedan rectos. O sea que estamos hablando de caos, desorden. Por eso he querido traer este mensaje. Este mensaje del Señor significa lo siguiente. Nosotros tenemos que
seguir las instrucciones de Dios, que son su palabra, seguir el consejo del hombre de Dios y no hacer lo que hizo la mujer de Lot, que miró atrás y por eso murió. Cada vez que nosotros quitamos la vista del frente, nuestra vida es un desorden. Hay caos. No se cumple la palabra del Señor. ¿Sabes por qué? Por desobediencia, por rebeldía. Es así. Pero creo que tenemos que mirar al frente, al Señor. ¿Quién es el Señor? Su palabra. No podemos ver las circunstancias. Así es. Nosotros no podemos ser los mismos de antes. Dice que las cosas viejas pasaron y que han sido hechas nuevas. Nosotros somos nuevas criaturas. Ya no somos aquellos que andamos en el espíritu del error. Toda persona que no obedece y que no mira a Jesús anda en el espíritu del error. ¿Qué dice la Escritura? Sin mí nada podéis hacer. Es como la persona que tiene un saco y está echando provisión al saco y el saco está roto. No se llena. Es como una cisterna, dice la Escritura, cisternas rotas, que echas el agua y resulta que el agua se va por esas perforaciones y por esas fisuras que tiene la cisterna. Tenemos que ser obedientes a lo que dice la palabra del Señor. No podemos mirar las circunstancias ni las situaciones, sino mirar su palabra, que siempre se cumple. Pero cuando perdemos la vista al frente, entra el temor. Eso le pasó a Pedro, lo hablábamos el viernes. Pedro caminó sobre las aguas, en lo sobrenatural. Nosotros como hijos de Dios andamos en lo sobrenatural de Dios. Pero cuando Pedro quitó la vista de Jesús, del que lo llamaba, que le dijo, ven, y empezó a ver el viento, las olas, dice la Escritura que le entró el temor y se hundió. Mirar atrás es hundirse. Mirar atrás es volver al hombre viejo, al hombre antiguo, al viejo hombre, a ese caído, a ese que todo lo que siembra son espinos y cardos. Cuando tú miras atrás, estás sembrando espinos y cardos. La tierra no produce, porque el que hace producir la tierra es Dios. Dios no falla en su palabra, Él no miente nunca. ¿Por qué les traigo este mensaje, hermanos? Porque Dios me lo ha mostrado en muchos hermanos. Hermanos que no son obedientes a la palabra. Tú puedes ver con tus ojos naturales, no ves. Pero dice la Escritura claramente que así como la persona siembra una semilla, no sabe lo que está ocurriendo ahí. Dice que es como la mujer embarazada, que está creciendo. Mira, muchas mujeres no se dan cuenta que están embarazadas hasta cierto tiempo.
pero están embarazadas y no saben hasta cierto tiempo que hay una señal inequívoca que está en embarazo. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios ha sido sembrada en nosotros, y esa que es una semilla, y esa semilla crece hasta que se convierte en un árbol y da fruto, y su hoja no cae, y da fruto a su tiempo. Miremos a Jesús, miremos su palabra. Si Dios te está hablando y te dice la Escritura, no dejen de congregarte. Tienes que ser obediente a no dejar de congregarte. Si la Escritura te dice claramente, óyeme bien, que tú no mires a los hombres, no confíes en ellos, confía en el Dios de toda carne, que lo vimos el viernes. Dios es dueño, es Señor de toda carne. Y es en el tiempo del Señor que se van a cumplir las cosas. En muchas partes habla de no mirar atrás. Dice el mismo Jesús que cuando Él venga por segunda vez, dice que el que esté en la azotea no baje. El que esté en el campo no vaya a su casa a traer los bienes. Lo dice claramente. Y dice esta palabra, no lo busquen. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Pero vosotros me diréis, pero Carlos, tú estás hablando de la segunda venida. No, es que Dios está hablando, es que nosotros no podemos, si Dios nos da esta instrucción, es que obedezcamos en la segunda venida esto, que no volvamos atrás. Entonces es lo mismo que la palabra de Dios que Dios te ha revelado a ti. Si Dios te da una palabra a ti, ¿qué significa? Que tú tienes que creer en esa palabra. Tú no puedes dudar de esa palabra, porque dudar es volver atrás, es mirar atrás. No podemos tener ese pensamiento. El pensamiento que debemos tener nosotros es que Dios nos ha colocado en un lugar de privilegio. Mira, es así. Tú vives en un palacio. Tú vives en un palacio. Pero resulta que vives en un barrio malo, peligroso. Hablemos que nosotros vivimos en una cobertura de Dios, que es un palacio, donde hay de todo. ¿Amén? Pero vives en un barrio malo. El barrio sería el mundo. ¿Está correcto? Entonces, si tú dejas una puerta abierta, una ventanita abierta, pequeña, abierta, en ese barrio malo, ¿qué puede pasar? Se te puede entrar el malo. ¿Es así o no es así? Tenemos que mantener las puertas cerradas. La duda es una puerta abierta, una ventanita pequeña abierta, la duda. El temor también. Dice que el temor no es de Dios. O sea que nosotros tenemos, no es que no podemos sentir el temor, no es que no podemos sentir la duda, pero tiene que ser superior la palabra de Dios que la duda. ¿Es así o no? Porque cuando nosotros estamos arriba, dice la Escritura que estamos sentados junto con Cristo en esos lugares celestiales. Cuando estamos arriba, las cosas de abajo son pequeñas.
es arriba. Cuando nosotros tenemos esa convicción, así tenga temor, así sea lo que sea que yo tenga, la palabra se va a cumplir. Somos nosotros los que ponemos tropiezo a que la palabra de Dios se cumpla. Yo he sentido cosas, temores, situaciones, pero por un poquito de tiempo. La palabra de Dios y la iglesia y el consejo del siervo de Dios hay que seguirlo. Y verás que puedes entrar a ese lugar donde la palabra está allí servida. La palabra siempre se va a cumplir. Amén. No podemos ser como la mujer de Lot, que no siguió a su marido y miró atrás. No podemos ser así. Muchos de los que seguían a Jesús, dice la Escritura, volvieron atrás. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? Vosotros ¿te queréis ir también? Que Jesús era muy duro con la palabra de Dios. Dice la Escritura que muchos desde ese día no lo siguieron. Y Jesús era tan radical que le dijo a sus discípulos, y vosotros también si queréis, te podéis ir. Hay que comprometerse con la palabra de Dios. Hay que comprometerse con la iglesia. Hay que comprometerse con meditar la palabra. Hay que comprometerse con alabar a Dios. Hay que comprometerse con pedir consejería. Hay que comprometerse con creerle a Dios. Hay que comprometerse en poner en servidumbre nuestros pensamientos. Lo hablábamos en una prédica anterior. Mente, corazón y voluntad tienen que estar en servidumbre a la palabra de Dios. Y eso, tengan absoluta seguridad que se va a cumplir. Porque Dios nunca ha mentido. Ni en la Escritura, que fue escrita hace muchos años, ni hoy en día ha fallado la palabra de Dios. Hay muchos testimonios del poder de Dios en la vida de hoy en día de hombres que saben muy bien que Dios lo hizo. ¿Pero por qué? Porque le creyeron a Dios. ¿Por qué? Porque perseveraron en su palabra. No creyeron en la naturaleza caída, creyeron en Dios. Si Dios ha dicho claramente que yo y mi casa serviremos a Jehová, es así. Si Dios ha dicho que la bendición postera va a ser mayor bendición, es porque se va a cumplir. Si Dios ha dicho que va a estar con nosotros siempre, eso se va a cumplir. Si Dios ha dicho que es nuestro proveedor, eso siempre se va a cumplir. Siempre. Entonces, ¿a dónde está el grado? Por eso tenemos que leer la Biblia. Tú lees la Biblia y ves la viuda y el juez injusto. ¿Qué parábola tan maravillosa? Que el mismo Jesús dice, ¿qué dice? ¿Qué dice? No responderá el Señor a aquellos que claman de día y de noche. No le responderá a Dios. Y después le dice una palabra muy fuerte: hallará fe cuando venga el Señor aquí en la tierra. Amén. El consejo de hoy es ese: no miremos atrás. Pongamos los ojos en Jesús nuestro Señor, en su palabra, y vas a ver